Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un importante debate que se llevó a cabo en el Congreso de la República hace algunos días sobre la acumulación de tierras de grandes multimillonarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo y los políticos como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, Iván Duque, que han sido cómplices de todo este tema. Colombianos, hace algunos días el senador Wilson Arias Castillo llevó a cabo un debate acompañado por el senador Gustavo Bolívar y el senador Gustavo Petro sobre la acumulación de tierras que han realizado en nuestro país grandes banqueros y multimillonarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo y lo cómplices que han sido políticos como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque en este momento. Y dice este artículo de Las Dos Orillas: la plata de campesinos que habría terminado en los bolsillos de Sarmiento Angulo, porque resulta que el Estado le dio unos subsidios a esas hectáreas que había comprado Luis Carlos Sarmiento Angulo para que supuestamente las pusiera a producir, y esa plata nunca la usaron para producir esas tierras y se la quitaron a nuestros campesinos que sí producen la tierra en Colombia. Y dice el artículo: en un nuevo cuestionamiento estaría el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo por la entrada de varios millones de pesos de subsidios campesinos a sus propiedades. La denuncia la hizo el senador vallecaucano del Polo Democrático Wilson Arias a través de su cuenta de Twitter en un documento en el que detalla cómo la organización Pajonales S.A., que tienen los Sarmiento Angulo en el llano, habría recogido cerca de 36.000 millones de pesos de un crédito del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, que hace parte del Ministerio de Agricultura. Estos créditos están dirigidos a pequeños, medianos y grandes productores y mujeres de bajos recursos que quieran iniciar un proyecto productivo. Aunque los Sarmiento Angulo no se han manifestado al respecto, el congresista cuestionó que el propietario de los bancos del Grupo Aval, empresario de constructoras y medios de comunicación, haya accedido a este tipo de recursos financieros que se podrían destinar mejor, porque resulta que el Estado colombiano le entregó subsidios a Luis Carlos Sarmiento Angulo por esas tierras de un valor de 36.000 millones de pesos para que supuestamente las pusiera a producir, y eso nunca lo hizo. Y dice el senador Wilson: un predio que Sarmiento Angulo compró por 61.000 millones de pesos recibió subsidios por 36.000 millones de pesos, y en la bolsa extranjera lo reporta con un valor de 1 billón de pesos, porque compran estas tierras en nuestro país y empiezan a especular con esas tierras, y por eso le aumentan tanto el precio a nivel internacional, y por eso el senador asegura que las está reportando en el extranjero por el valor de 1 billón de pesos cuando le costaron 61.000 millones de pesos. Y esas tierras, que son 22.000 hectáreas que compró Luis Carlos Sarmiento Angulo, están ahí sin producir y sin hacer nada. Y este tema es muy curioso con el uribismo, porque han querido acabar la ley 1448 del 2011 sobre la restitución de tierras, porque no quieren que los pequeños campesinos, que los que han sido víctimas del conflicto armado en nuestro país, reciban las tierras que les quitaron los delincuentes en Colombia, pero sí permiten que multimillonarios como Luis Carlos Sarmiento Angulo se queden con 22.000 hectáreas. Es más, en el 2018 Juan Manuel Santos firmó el decreto 1167 que cierra por completo la restitución de tierras. Es decir, las víctimas de los campesinos dejaron de acceder a la restitución de tierras en nuestro país, apoyando a los despojadores de esas tierras, que son muchos uribistas, y ahora que llegó el gobierno de Iván Duque, al parecer están apoyando ese decreto para que la restitución de tierra en nuestro país se acabe. Y la senadora María Fernanda Cabal ha intentado destruir la ley 1148. Para redondear este tema y darle paso al senador Wilson Arias para escuchar lo que fue lo que dijo en el debate en el Congreso de la República, hay que dejar claro que el Estado, con los impuestos de los colombianos, le dio subsidios por más de 36.000 millones de pesos a Luis Carlos Sarmiento Angulo, e igualmente le dieron la concesión de una vía que va a pasar por esos mismos predios, es decir, valorizándolos aún más. Tremendos negocios redondos que hace Luis Carlos Sarmiento Angulo en nuestro país, porque esas hectáreas las compró durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y finalizando su gobierno le dieron esos subsidios porque el senador Wilson Arias viene denunciando este tema hace 9 años. Y también le dieron la concesión de esa vía que le va a dejar millonarias ganancias por haber financiado la campaña a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos y hasta la misma campaña de Iván Duque. Pero vamos a escuchar la explicación tan concreta que dio el senador Wilson en el Congreso de la República. Ninguno de los casos denunciados hace 9 años por este parlamentario ha tenido absoluto desarrollo en ninguno de los organismos de control ni en la Fiscalía colombiana. En su oportunidad, la Contralor ordenó ir por esos predios, recuperarlos para el Estado. 9 años y no ha habido poder humano que esto ocurra. No puedo dejar de decirlo. Si se hubiera tratado de campesinos pobres, al otro día le hubieran metido el ESMAD y hubieran recuperado para el Estado esos predios. Pero como eran Luis Carlos Sarmiento Angulo, Río Paila, Manuelita, la élite empresarial colombiana, como se trataba de la inversión extranjera directa, no ha sido posible, no ha habido poder humano, y por el contrario se procede a
blanquear esas tierras malavidas. Siguiente, por favor. Y llegó el blanqueamiento. Y llegó la solicitud. Me refiero al discurso de un presidente en la Facenda. Póngamela, por favor. Quiero leer lo que decía el presidente de la época a propósito de la solicitud de quienes se confesaron ante el gobierno de entonces diciéndole: hemos cometido estas infracciones, por favor resuélvalas. Y lo expresa así en la Facenda el presidente Álvaro Uribe. Me han expresado la preocupación por el tema de la propiedad de la tierra. Ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí están también en cuánto, en 1000 hectáreas. Y parece poco cuando un proyecto que va a tener 40 o 45 mil hectáreas como este proyecto. Allí hemos encontrado un problema legal y también una tremenda discusión política. ¿A qué se refiere el doctor Álvaro Uribe con la tremenda discusión política? A que no había podido hacer aprobar la ley que autorizaba el blanqueamiento de los predios irregularmente acaparados, cosa que sí hizo el siguiente presidente de la República. Al final dice: yo sugeriría que se sentaran los inversionistas con las autoridades regionales, no con los indígenas y los campesinos que mostramos antes, y con el ministro a buscar esquemas. Los esquemas los encontró Juan Manuel Santos. ¿Quién era el ministro de la época? Andrés Felipe Arias. Continuemos. Y vino la ley, y vinieron los decretos. Esas contradicciones santouribistas con frecuencia quedan absolutamente desvanecidas cuando se trata de favorecer al gran capital. El doctor Juan Manuel Santos, fiel sucesor de la política en esta materia de Álvaro Uribe, se refirió a su propia ley, la CIDRES, de esta manera: esta ley, la más audaz de nuestra historia, para garantizar el desarrollo del campo. Iniciamos el camino para convertirnos en la despensa de alimentos del mundo. El esquema de la concesión respetando las posiciones de buena fe puede ser un esquema que le dé seguridad jurídica. Y para no ser tan grande el globo, busquen el discurso que está todavía colgado en la página de la Presidencia de la República. Se refiere a que esta ley también dará tratamiento especial a los campesinos colombianos. Y ahora, si no alcanza el tiempo, vamos a ver cuál es el campesino que están recibiendo en esa primera CIDRES, donde el Estado además concurre ya no solamente con leyes, ya no solamente con política pública, sino con un músculo financiero de Ecopetrol, pero para los privilegiados de la zona, para los grandes acaparadores, en demérito de los intereses de los campesinos pobres, de los indígenas y de los de abajo en general. Voy a mencionar en esta siguiente parte dos empresas que están localizadas en el espacio donde se creó la primera CIDRES en Colombia. Esto tiene mucho de largo y de ancho. De entrada anuncio, no solo, presidente, por la brevedad del tiempo, también porque racionalmente hay que ir entendiendo y explicándoselo al país y al Congreso de la República. Haremos varias presentaciones en adelante después de este tema mediante diversos mecanismos. Me refiero a dos actores. Actualizo un poco el tema. Uno, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el segundo hombre más rico del país. Se quedó con 22.834 hectáreas de tierra campesina, insisto, sin modificar la norma que disponía que estas tierras eran con destino campesino. Esto obró, y de nuevo, 6 empresas acaparan estas tierras y en sumas obtiene subsidios. ¿Por cuánto? Por una suma de más de 36.000 millones de pesos. El predio le costó a Luis Carlos Sarmiento Angulo 62.000 millones. El Estado le dio en la época 36.000 en subsidios. Las que no hay para los campesinos e indígenas de la zona, sí lo hubo para el hombre más rico del país. Le envié una carta que no me ha respondido, jamás la pudo responder Luis Carlos Sarmiento, donde le pedía que le reintegrara al país esos recursos, pero además los actualizó. Hoy por hoy, Luis Carlos Sarmiento Angulo, que para esa época reportaba predios rurales por valor de 300.000 millones de pesos, en esa época, probablemente de esas inversiones en particular, hoy las reporta ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos por cerca de $1 billón de pesos. $1 billón de pesos, Luis Carlos.
Le pregunto a las autoridades colombianas, señor ministro de Agricultura, señores Contraloría, autoridades colombianas, ¿compró en estos 9 años Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia, porque reporta por Colombia, 700.000 millones de pesos en tierras rurales colombianas? ¿O qué operación fue la que ocurrió? Voy a decir la que yo sospecho. Estos predios se están valorizando enormemente en el mercado de valores futuros en un proceso que se ha dado en llamar la financiarización de la tierra, donde entre otras cosas, con frecuencia se vuelve mejor especular con la tierra que ponerla a producir, y se produce lo que los economistas llaman la prima de la tenencia de la tierra. Es tan monumental la posibilidad de ganar recursos a partir de esta especulación en el mercado de valores futuros de los alimentos, que son una desgracia para el mundo, que finalmente resulta mejor dejar de producir en términos de economía real y seguir especulando en esos mercados. Una tesis interesantísima sobre este caso. Y otra pregunta: ¿ha pagado catastro el doctor Luis Carlos sobre estos hechos, sobre estas adquisiciones? Dejo allí por problemas de tiempo. En resumen, Luis Carlos Sarmiento Angulo compra 22.000 hectáreas en la altillanura colombiana, recibe un subsidio del Estado por 32.000 millones de pesos, le entregan una multimillonaria concesión de una vía que va a pasar por esas tierras. Posteriormente, en el gobierno de Juan Manuel Santos se elimina la posibilidad de que esas tierras sean devueltas a los campesinos, y ahora en el gobierno de Iván Duque están apoyando esa iniciativa para que las tierras le queden a Sarmiento Angulo y no a los campesinos. Todo un negocio redondo, porque Luis Carlos Sarmiento Angulo, como les decía, financió todas estas campañas a la presidencia de la República. Y ya para finalizar, vamos a escuchar lo importante que dijo el senador Gustavo Petro en este debate. La propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la altillanura le costó 61.000 millones, como dice Wilson, le entregó el Estado 36.000 millones, no hay para restitución de tierras, paralizan la restitución de tierras para las víctimas, pero le entregan las arcas públicas a través del subsidio integrado del señor Andrés Felipe Arias y otros al señor Luis Carlos Sarmiento, y ahí sí hay plata. Pero el negocio del señor Luis Carlos Sarmiento no es el subsidio del Estado. Es que adicionalmente el Estado, después de que él se compró las tierras entre Puerto López y Puerto Gaitán, a través de las empresas Pajonales y Mavalle, 22.000 hectáreas, el Estado le entregó la concesión de la vía. La misma de Bogotá a Villavicencio, que se prolonga como concesión hasta Puerto López. Y adivine usted, presidente y ciudadanía en general, ¿por dónde pasa la carretera? Por sus tierras. ¡Qué negocio tan redondo! ¿Usted sabe cuánto le va a valorizar los 61.000 millones que invirtió, más los 36.000 millones que le regaló el Estado con la carretera concesionada a Luis Carlos Sarmiento Angulo? ¿Ustedes creen que eso es capitalismo? Hermanito, eso se llama dictadura de la corrupción. Eso se llama entregar el Estado y todas sus ramas del poder público al... Termine, senador. Al servicio de una plutocracia feudal. Eso no es el capitalismo. Y discúlpenme, eso nos lleva a la guerra. Así que, señor presidente, en el camino de una reforma profunda para que la tierra en Colombia se use y se tenga modernamente para desarrollar el capitalismo, si usted lo quiere, forme usted una comisión para que de manera inmediata presentemos un proyecto de ley entre varios partidos para prorrogar la ley de restitución de tierras a las víctimas del despojo 1448 y para derogar el decreto 1167 del gobierno del año 2018, que suspendió la restitución de tierras a las víctimas del despojo en Colombia. Gracias, muy amable.
Colombianos, ese es el negociazo que tiene Luis Carlos Sarmiento Angulo ahora con el gobierno de Iván Duque, y que tuvo con Juan Manuel Santos, y que tuvo con Álvaro Uribe Vélez y con Andrés Felipe Arias, y que nosotros los colombianos seguimos pagándole toda su multimillonaria fortuna gracias a toda esta corrupción y politiquería que vivimos en nuestro país. Colombianos, si les gustó este video, les invito a que lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Dejen un comentario ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Síganme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo. Adiós.